Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir a la presentación de este libro. Voy a empezar dando las gracias a Distrito Cero, a Enrique, que es el dueño, que nos deja estar aquí. Y voy a aprovechar también a dar gracias a Gemma, que ha montado todo esto. Y estaría feo no dar las gracias porque es mi esposa, entonces pues, queda un poco mal no acordarse de ella, ¿vale? Bueno, tengo aquí a Alberto López, autor del libro, ¿vale? El libro, episodio 4, Una nueva esperanza, escena por escena, ¿de acuerdo? Y no voy a decir más, que lo diga él, que para eso he venido. Pues muchas gracias, ¿no? Gracias sobre todo eso a Distrito Cero por permitirme esta nueva presentación. Y nada, pues antes de comenzar siempre me gusta comentar en medio minuto en qué consiste la página de Taller Skywalker. Para que la conozcáis, pues estoy en estas 5 redes sociales, en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, aparte de la página web de WordPress. Y ahí lo que hago es publicar diariamente todo tipo de proyectos de Star Wars, tanto libros como revistas, he hecho juegos de mesa, cortometrajes, hay un poquitín de todo. Y diariamente pues siempre voy publicando cositas, ¿no? Y luego en cuanto al libro, pues aquí le tenéis, el episodio 4, escena por escena, de la editorial Dolmen. Y bueno, pues tiene las características habituales de Dolmen, ¿no? Está en tapa dura, 250 páginas a todo color, y bueno, pues el diseño un poquitín el que yo les pasé, ¿no? Que tenía aquí un celuloide con fotogramas y la cartelera de la original, ¿no? La primera que se hizo de la película. Y bueno, pues se divide en 3 capítulos. El primero es el propio título, escena por escena. Voy metiendo todo tipo de curiosidades sobre cada una de las escenas, de cómo se hacen los efectos especiales, aquí se rodó de esta forma, aquí hubo un accidente, ese tipo de curiosidades de cine que tanto nos gustan a los fans. Son más de 70 escenas. Y luego viene un capítulo de escenas eliminadas, he metido unas 40 escenas eliminadas, porque hablo no solo las que vienen en el Blu-ray, sino también lo que se quedó fuera del primer montaje. George Lucas despidió al primer montador, tuvo que traer a otros 3 para completar la película, entre ellos su esposa, Marcia Lucas. Y claro, en ese intervalo pues se quedaron muchos fragmentos fuera, ¿no? Y ahí vamos a ver algunos de ellos luego. Y termino con un tercer capítulo de 50 biografías de miembros del equipo y del reparto. Entonces, aparte de lo típico de Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, biografías pequeñitas de una página y media, pues también hablo de gente de ILM, John Williams, el compositor de la música, los 50 que yo he considerado más importantes siguiendo el orden en que aparecen en los créditos. Entonces, bueno, os voy a poner un ejemplo de una de las escenas para que veáis cómo está distribuido el libro. Esta, por ejemplo, es bastante mítica, la del balanceo por el abismo de la Estrella de la Muerte. La titula, pues eso, balanceo, escena 53, y entonces siempre pongo fotogramas de la escena con una serie de números. Entonces ahí hablo también del lore, de lo que es el universo de los personajes. Pues esto es un Darth Speeder, esto es un Blaster, este personaje se llama así, y lo explico aquí con una línea por cada uno de los elementos, y así pues sabiendo el nombre, pues si quieres buscar algo más información, por lo menos sabéis el nombre del personaje o lo que sea, para ir a la Wikipedia y tener más información. Aquí cuento, por ejemplo, que Luke y Han se quedaron con el cinturón de soldado imperial por la munición de los blasters, pero luego en esta escena se le ocurre a Luke de repente que también tengo un gancho con cuerda para hacer este balanceo. Bueno, pues eso lo explico ahí porque es algo más del propio universo de la película, ¿no? Y luego aquí en la página esta de la izquierda ya hablo curiosidades más de cine, ¿no? De lo que es el rodaje y demás. Cada párrafo tiene su icono distinto porque son de temáticas diferentes, cada escena puede tener unos iconos distintos, y en este caso pues hay, el primero siempre es el mismo, el de celuloide, que es la descripción de la escena en 1 o 2 líneas. Pues aquí es Luke y Leia se tienen que balancear para escapar de los soldados. El icono de la bombilla son inspiraciones a la hora de crear esta escena. Pues aquí George Lucas se inspiró sobre todo en los seriales de los años 30 y 40, que era una especie de series de televisión que echaban en los cines los sábados por la mañana en Estados Unidos. Tú pagabas la entrada y veías ese capítulo de 15 minutos y luego la película. Y si querías ver cómo terminaba, porque siempre terminaban con unos cliffhangers muy potentes, tenías que ir al sábado siguiente a ver cómo seguía la serie, porque no había televisión todavía. Entonces eran series en formato cine, ¿no? Los seriales. Y ahí pues había muchas escenas de este estilo, de, por ejemplo, Tarzán o el zorro balanceándose para esquivar a los enemigos, y también se inspiró pues en las películas de Robin Hood, de Rolf Flynn, ¿no? Entonces eso es lo que quiso con Star Wars y también con Indiana Jones, rescatar ese género olvidado de los seriales, ¿no? Luego aquí tengo 2 iconos de la cámara de cine, que se habla ya de lo que es el rodaje, y cuento que Mark Hamill y Carrie Fisher pues en principio no querían hacer esta escena porque es una acrobacia que tiene su riesgo. Pero claro, era una película de tan poco presupuesto que no había dobles, o sea, tenían que hacerlo ellos sí o sí, y bueno, pues el coordinador de especialistas, Peter Diamond, les dijo, mira, no os va a pasar nada, os vamos a poner un arnés, tenéis que hacerlo de esta manera, y lo hicieron en la primera toma, se rodó con 4 cámaras para que no hubiera que repetir, y sin problema, ¿no? Pero decía Carrie Fisher que claro, lo pasó muy mal, porque dice, si se le suelta el cinturón del arnés a mi compañero Mark Hamill, hubiera salido disparado hacia mi cara, porque ella está ahí como agarrada por el pecho, y me hubiera caído. Si me da un leñazo el cinturón, caigo al foso. No había tanta altura como en la película, evidentemente, eso está también con efectos especiales, es un fondo pintado sobre cristal para que parezca infinito,
Pero igual hay una caída de 2-3 metros sobre una pila de cajas de cartón y depende cómo caigas te puedes lesionar también. Si caes con el cuello, pues también puede pasar averías, ¿no? Luego aquí tengo un icono del sonido, es este icono de la explosión, y aquí cuento pues esos temas de efectos de sonido. Y aquí pues comento la anécdota del grito Wilhelm. Aquí hay un soldado que se cae y hace un grito muy distintivo de estas películas, porque el diseñador Ben Berg lo buscó en muchas bibliotecas de sonido de la Warner y Universal hasta que dio con él, porque la había escuchado en las películas, sobre todo el oeste, y de hecho el que lo profiere en una película de este se llama Soldado Wilhelm, que es cuando le clava una flecha a un indio y suena ese grito, ¿no? Entonces lo consiguió después de mucha búsqueda, lo usó en todos sus cortometrajes estudiantiles en la universidad, y ya desde esta primera película le usa en todas sus películas. Entonces, entre las que ha usado él y que luego se puso de moda, se ha utilizado el Wilhelm en más de 200 títulos de cine y televisión. Se ha escuchado hasta en La Casa de Papel, que es una producción española. O sea, para que os hagáis una idea del Wilhelm, cómo se ha expandido por el éxito de estas películas. Y luego aquí termino con un icono de una claqueta, que es comparar la película con otras ediciones. Con la edición especial del 97, con la edición en DVD de 2004, con la edición en Blu-ray. Y aquí cuento que en la edición especial del 97, Lucas metió eco a las voces de los personajes, pero solo en la versión original. En ese caso, si le pones en castellano no lo vas a detectar. Uso eco porque, claro, están en un sitio muy amplio, en un abismo, y se le ocurre hacer eso. O sea, para que veáis que no solo metió a Java Digital o a las naves digitales en la batalla Yavin, sino que también metió mano en temas de sonido. A veces no nos damos cuenta porque solo afecta a la versión original, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo por aquí. Por ejemplo, la última escena, que es la de la celebración, la ceremonia la llamamos, la 72. Bueno, luego también hablo del 73 en los créditos, pues meto temas del estreno, por ejemplo. Y aquí pues meto 2 fotogramas por aquí y otros 5 fotogramas por aquí. Y también tengo una serie de iconos numéricos para explicar un poquitito el lore. Pues hablo de cómo es el collar que lleva Leia ahí, de dónde procede. Aquí comento que este guardia es un guardia no rebelde, que se encarga sobre todo de ser guardaespaldas de miembros importantes de la rebelión. Y bueno, ahí tengo una anécdota que no pude meter en el libro por falta de espacio, que a veces pasa, que este fue interpretado por Derek Lyons, que luego interpreta la misma escena al tipo que entrega las medallas a Leia. Entonces está en ambos extremos del escenario. Claro, como luego ya no se le ve, porque es una escena muy grande, se cambió de traje, se puso de oficial de rebelde, y es el que entrega las medallas a Leia, la misma persona. Y eso nos damos cuenta del bajo presupuesto que había. Tenían que repetir muchos extras, varios papeles, porque no había dinero para más. De hecho, el que he comentado antes, el coordinador Peter Diamond, hizo 15 papeles en esta película. Es el soldado este que cae del Wilhelm, hizo demorar las arenas que ataca a Luke, es un cliente de la cantina. Claro, con diferentes disfraces pues puedes hacer todo lo que quieras, ¿no? Y bueno, pues aquí cuento, como siempre, en qué consiste la escena. Pues eso, que rinden homenaje a Luke y compañía con el tema de las medallas. En el icono de las inspiraciones, pues esto está inspirado o rodado en plan El triunfo de la voluntad, que era un documental de propaganda nazi, de una directora alemana que gustaba mucho a Lucas y también a Spielberg, que era Leni Riefenstahl. Y bueno, pues si nos fijamos en ese documental, pues es verdad que la forma en cómo está rodado pues se parece a ese documental. Aquí tengo iconos de bolígrafos. Esto es comparar la película con los borradores del guión. Entonces, por ejemplo, originalmente Luke en esta escena conocía a su padre. Estaba esperándole en la ceremonia. Entonces toda la película hemos estado preguntándonos pues, dónde está el padre de Luke y tal. Los borradores ya digo, una historia un poco distinta, y el padre se llamaba Starkiller y le conocí aquí durante la entrega de medallas, para que veas cómo puede cambiar la cosa con el paso de los años escribiendo guiones. Estoy escribiendo guiones desde el año 73 hasta que se estrenó en el 77, entonces cambió mucho. Y la película acababa con unos rótulos que decía, con esta victoria muchos planetas se han unido a la rebelión. Un texto también, en plan los rótulos amarillos del principio, pero al final, ¿no? Todo eso eliminado. Y también se quedó fuera de esta escena Obi-Wan, porque Obi-Wan originalmente sobrevivía a su combate con Darth Vader en los guiones originales. Entonces, claro, luego era el que explicaba a los rebeldes cómo era el asalto a la Estrella de la Muerte, en vez del general Jan Dodona. Luego estaba también con el pinganillo, digamos, dando instrucciones a los pilotos, entre ellos a Luke. Y terminaba aquí en la tarima con Leia en el tema este de la ceremonia de las medallas. Todo eso, claro, cuando en pleno rodaje en Túnez se le ocurre a su esposa Marcia, oye, estaría mejor que liquidaras a Obi-Wan en la Estrella de Muerte, porque aparece una misión como muy sencilla, todos sobreviven, y así metes un poco de dramatismo, le pareció buena idea y se lo tuvo que comentar a Serena de Guinness en el rodaje en Túnez. Y ahí estuvo a punto de marcharse a de Guinness, porque ya de por sí no le estaba haciendo mucha gracia la película y encima le quitas en el último tercio. Le pareció horrorosa la idea, al final acabó convenciendo, con el tema ese de que, bueno, que luego vas a participar como espíritu de la fuerza, incluso si hago más películas pues vas a aparecer en ese formato, y le consiguió convencer, pero ahí hubo una crisis bastante delicada con el tema ese. ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, pues un icono de una novela, comparo también con la novela,
y en la novela C-3PO acompaña a Luke y compañía hacia las medallas. ¿Por qué en el rodaje no es así? Porque Anthony Daniels con el traje no podía subir escalones. Tan sencillo como eso. A veces son cosas técnicas que cambian el guión en el último segundo y por eso vemos a C-3PO en compañía de R2D2. En R2D2 estaba claro que no iba a poder subir escaleras, entonces estaba ya en la tarima directamente. Bueno, pues a raíz de eso le puso George Lucas junto a R2D2. ¿Qué más detalles? Pues en la novela también había en este templo, ¿no? En esta sala del trono, todo tipo de banderas de los planetas que colaboraban con la rebelión. Por eso al final no se vio aquí, pero en el castillo de Maz Kanata sí que hay algo parecido porque está todo plagado de banderas en la entrada. Las que ha hecho más organizaciones criminales más que planetas, ¿no? Luego aquí tenemos un icono de un mapa del mundo y hablo también de lugares de rodaje. ¿Vale? En esta película tampoco hay muchos, se rodó sobre todo pues, en Tikal, en Guatemala, que es el templo por fuera, en las escenas de túnel, y todo lo demás son decorados o made paintings que se hacen en Inglaterra, ¿no? Y entonces aquí cuento que esta es la única escena que se rodó en los estudios Shepperton, porque en los estudios Elstree, que es donde se rodan estas películas clásicas, no había espacio suficiente para una sala de este tamaño con tantos extras. Entonces es la única escena que se rodó en esos otros platos británicos, y hay también un efecto especial. No tenían tantos extras porque no había tanto vestuario comprado, y les tuvieron que rodar 3 veces. Les rodaron en 3 posiciones, en 3 distancias distintas, y luego con composición óptica los mezclaron a los 3 grupos. Y luego encima hubo un problema. Cuando ya vieron el metraje grabado, vieron que los de las primeras filas, digamos los de la entrada, cuando están entrando Luke y compañía por la puerta, esas primeras filas las tuvieron que sustituir por un matte painting sobre cristal, porque los soldados empezaron a burlarse de Han y Luke. No lo vieron cuando lo rodaron, estaban cuchicheando e insultándose y tal porque no les había gustado nada la película, les parecía súper infantil, esto va a ser un fracaso, y no tomaban en serio la escena, ¿no? Entonces las primeras filas, si nos fijamos, es una ilustración sobre cristal que sustituía a esos extras que no están haciendo bien su trabajo. Luego tengo aquí un icono de un ovni que es para hablar de efectos especiales, y es un poco por lo que he contado, ¿no? Que se multiplicó los extras, también se amplió el decorado. Cuando vemos aquí la entrada, esto también está ampliado hacia arriba con un matte painting, todos estos ventanales, no era así en el decorado real. Hay muchos trucos en esta película, más de lo que nos pensamos, son 400 planos de efectos especiales. Es verdad que luego las películas tienen más de 2000, pero no son los mismos medios. No son los mismos medios, y 400 efectos ya en el 77, pues algo revolucionario, ¿no? Y por eso se llevaron también el Oscar. De los 7 Oscar que tiene, pues uno de ellos evidentemente es el de efectos especiales. Y luego termino aquí con un icono de interrogación. Eso son curiosidades que se sale un poco de todo lo que es el rodaje, y hablo del tema de la medalla de Chewbacca. ¿Por qué no le dan la medalla de Chewbacca? Eso se empezó a plantear ya en cuanto se estrenó la película, los fans primeros de la saga. Oye, ¿por qué no le da medalla? Bueno, pues en las entrevistas originales Lucas decía que es que a los Wookiees no les gustan los reconocimientos tangibles, ¿vale? Que les den las gracias y tal, pero que les dé una medalla, como que no. Entonces, ese es el motivo que hay por ahí, que él tenía apuntado en sus guiones. Y luego, pues en el universo expandido se explica que, en compensación a Chewbacca, se hacía una fiesta en su planeta natal en Kashyyyk. Eso ya pues en los cómics, en las novelas y demás. Y actualmente en el canon sí que sabemos que la recibió, aunque no se ve en pantalla, porque hay un cómic de Marvel de la última etapa de Disney que tiene por ahí la medalla, tiene una aventura en un planeta y demás, y se le ve con la medalla. Y luego en el episodio 9, Maz Kanata se la entrega porque parece que entre medias la ha perdido. O sea que realmente sí que la medalla en el actual canon de Disney sí que la recibe, ¿no? Y bueno, pues pasamos ya al segundo capítulo de las escenas eliminadas. De hecho que hay pues como más de 40, porque muchos no son escenas completas, son pequeños fragmentos. Por ejemplo, cuando están observando el puerto espacial de Mos Eisley desde la distancia, originalmente se filmó de esta manera, con los actores mirando el paisaje, y claro, vieron que era más complicado meter el matte painting, la pintura sobre cristal del puerto espacial. Y por eso el plano que tenemos en la película es el desierto sin más, para que el ilustrador pudiera dibujarlo sin mayores problemas, ¿no? También había una breve escena justo aquí, que es cómo se bajaban del Land Speeder, ¿no? Del deslizador de Luke, y decía la frase, bueno, aquí estamos, lo decía Obi-Wan. Pues esa frase, ese pequeño recorrido se eliminó. Muchos fragmentos son de eso, de personajes avanzando por los sitios. Digamos que el primer montado se centraba mucho en la geografía de los escenarios. Veíamos a Obi-Wan, por ejemplo, avanzando por la Estrella de Muerte por no sé cuántos pasillos para dar la sensación de laberinto, pero claro, se hacía muy lenta la película, hacía falta ritmo narrativo, y los 3 montadores pues hicieron eso, que solo se viera pues cuando va a apagar el radiotractor y cuando se enfrenta a la Raider. No vemos todo el recorrido que hace por dentro, ¿no? Ese es uno de los cambios. Lo mismo digo de este recorrido del deslizador en Mos Eisley. Cuando van hacia la cantina, antes se veía más el recorrido y lo quitaron y dejaron nada, un par de planos. Luego la edición especial sí que los amplió. Ahí ya tenía medios, tenía más dinero para gastar, tenía efectos digitales,
y vamos a ver el recorrido completo, muchos más extras, es un accidente con un ronto, etc. Eso ya fue en la edición especial del 97. Y La cantina es muy curioso que se rodó 2 veces. El primer intento fue en Inglaterra, pero el que creaba las máscaras de los clientes de la cantina estaba enfermo, Stuart Freeborn, que es muy famoso porque era la Chewbacca, que era la Yoda y muchas otras criaturas, ¿no? Entonces tuvo que tirar George Lucas de las máscaras que había en los estudios Elstree, y por eso pues, había personajes que no le gustaban nada, como por ejemplo este que tiene una cabeza de mosca gigante. Eran como de otro tipo de películas, de serie B, había un hombre lobo, había uno que era en plan un saltamontes, no, era muy raro, ¿no? Para Star Wars quieres personajes concretos, ¿no? Creados para la película. Se veía a Han acompañado de una mujer, eso también se quitó de la película, y entonces luego pues, va a funcionar mejor su relación romántica con Leia en El Imperio Contraataca. Y entonces, como esto no había gustado, pidió más dinero a 20th Century Fox y se lo concedió para que rodara La cantina otra vez en pequeños platós de California, en este caso. Y ahí pues muchos integrantes de ILM se tuvieron que disfrazar de los personajes porque ya no había dinero para más, y incluso de varios personajes, porque primero enfocas a 2, se quitan el traje, se disfrazan de otros 2 y así, ¿no? Y por eso, por ejemplo, Grido está la anécdota de que fue interpretado por un hombre en Inglaterra, que era el actor británico Paul Blake, y por una mujer en Estados Unidos, en California, que se llamaba María de Aragón, que era una actriz canadiense, y por eso hay fotos por ahí, que creo que metió una por el libro, que está con tacones, Grido, porque ya digo que fue interpretado por una mujer en este segundo rodaje en California. Bueno, pues ese tipo de curiosidades son las que hablo por aquí. También cuento aquí un tema de censura. Originalmente Obi-Wan cortaba la cabeza a Ponda Baba, esa alienígena que se mete con Luke en la cantina, y claro, pues le había quedado tan realista ILM y tan desagradable que dijo, esto para los niños no, esto hay que quitarlo, y lo cambiaron por el brazo, ¿vale? Y ahí cuento pues por ahí la anécdota de que utilizó una mermelada de frambuesa para dar el efecto de la sangre, y eso, era tan realista que no podía ser. Si querían que la película fuera para todos los públicos, pues era muy desagradable, ¿no? Lo que pasa es que al mismo tiempo tampoco querían que les dieran en la calificación G en Estados Unidos, que es para todos los públicos, porque iba a asustar a los jóvenes, van a pensar que es una película infantil y no vamos a ir. Entonces querían el PG, que es el Parental Guide, que es el menores acompañados. Y lo consiguieron porque cuando utilizaron la película en un pase de prueba, un niño se asustó ya solo con Darth Vader. Entonces utilizaron eso como excusa para decir, no, mira, tiene que ser PG. Y entre eso y lo del brazo cortado de Ponda Baba y alguna cosilla más, consiguieron la calificación que querían, y así pues no espantar a la audiencia principal, que iba a ser pues eso, los fans de la ciencia ficción, los fans de los cómics, etcétera, ¿no? Y aquí en España pues fue apta para todos los públicos. El resto de países cada uno pues lo que vio conveniente. Y luego vamos ya con el tercer y último capítulo, que son las 50 biografías. Como veis pues son muy pequeñitas. Esta por ejemplo del diseñador de sonido que comentaba antes, Ben Bird, pues avanza más o menos una página, y lo mismo con Roger Christian, que es decorador de sets. Y entonces aquí intento contar no solo lo que hace esta película, sino también pues lo típico, nació en tal sitio, su filmografía y curiosidades. Siempre intento meter los datos más impactantes. Pues aquí cuento que, por ejemplo, él se dedicó al mundo del sonido porque de niño estuvo enfermo, no pudo ir al colegio durante muchos días, y su padre le regaló una grabadora de sonido, y se le dio por grabar los sonidos de las películas y las series que echaban por la televisión. Empezó a hacer eso, cuando era más mayor, en los autocines, grababa también el sonido que sale del coche, que es el sonido de la película, se aficionó mucho a grabar sonidos. Curiosamente luego hizo la carrera de física, pero la dejó para hacer la carrera de cine porque quería meterse en este tema del diseño de sonido, y ha sido uno de los mejores en su campo. Tiene varios Oscar, entre ellos por la primera película de Star Wars, y cuento que también no solo ha trabajado en el episodio 4, hasta en la trilogía clásica, hasta en las series de dibujos animados de los droides y los Ewoks, hasta en el proyecto multimedia de Sombras del Imperio del año 96, porque ahí creó el lenguaje germánico que se escucha en los coros de la banda sonora, porque hicieron novela, banda sonora, figuras de acción, todo tipo de productos, menos la propia película, ¿no? Que era un episodio 5 y medio. Bueno, pues hasta en ese trabajó también él, trabajó en la edición especial, retocando el sonido, hizo el sonido de la trilogía de precuelas, y ya con Disney lo dejó porque no le dejaban crear sonidos nuevos. Él normalmente suele crear en torno a 400 sonidos por cada película, y en Disney le dijeron que no. Con el episodio 7, igual para ahorrar costes, no, tira siempre de biblioteca de sonidos existentes, y dejó la película. Dejó de trabajar en ella, colaboró puntualmente en los episodios 8 y 9, pero no está como diseñador por ese motivo. Y en cuanto a Roger Christian, por contar alguna curiosidad más, este decorador de sets se llevó el Oscar con varios compañeros por la mejor dirección artística, son los 7 Oscars de la película, y el mayor logro que tienes es el creador de la espada de luz. Se le ocurrió coger un tubo de una cámara de fotos antigua de los años 30-40, donde va colocado el flash, era un tubo así cilíndrico, y con alguna pieza añadida en ese tubo creó las espadas de luz, y a un muy bajo precio, porque estamos hablando que era chatarra, eran productos descatalogados, y añadiendo un par de piezas por $12 por cada empuñadura,
pues fue una auténtica ganga, ¿no? $12, vete a comprarlas ahora. Claro, fíjate lo que vale ahora, ¿no? Pero la película la hizo por muy poco dinero, y lo mismo con los sets. Por ejemplo, el interior del halcón milenario está hecho a base de chatarra de aviones. Él fue en avioneta, todo tipo de chatarrerías por Inglaterra, para conseguir toneladas de chatarra y decorar los sets de esta película. Entonces le quedó tan bien luego el efecto de óxido y de que es viejo y tal, y la colocación de ello, que está colocado con cierto orden dentro de que es una fantasía, que le dieron el Oscar por ese trabajo. Y lo mismo hizo luego con la primera película de Alien. Fue nominado al Oscar por una técnica muy parecida, conseguir chatarra de aviones para la nave de esa otra película, ¿no? Bueno, pues esas son un poco las curiosidades que cuento sobre las biografías. Y nada, pues tiene un precio de $24,95 y son más de 250 páginas a todo color sobre este tipo de temáticas, ¿no? Bueno, pues, nada, pues muchas gracias Alberto. Bueno, yo no sé si tenéis alguna cosa que preguntar sobre el libro, alguna curiosidad. Bueno, ¿Queréis preguntar algo? Antes has hablado del editor de sonido, ¿no? Sí, Dale. Yo siempre he tenido la curiosidad, porque a mí Chewbacca siempre me ha sonado como un león, pero no exactamente. Claro. Sí, Chewbacca, lo cuento también a lo largo del libro, son varios animales dependiendo el sentimiento que quieras representar, ¿no? En concreto grabó osos, leones y perros. Entonces, si estaba más triste, pues tenía por ejemplo la grabación de un oso que le habían dejado sin comer hasta que viniera el diseñador de sonido, para que grabara cómo lloraba porque no le llegaba su hora de la comida, ¿no? Que era pan mojado en leche. Y entonces esos rugidos que hacía ahí de tristeza le valen para ciertas expresiones de Chewbacca. Luego también es verdad que lo retoca un poco. O sea, a veces lo pone más ralentizado o más rápido, le da la vuelta a veces, usa sonidos invertidos. Y luego, pues eso, todo tipo de expresiones de varios osos de zoológicos de aquí de Estados Unidos, y lo mismo con perros y con leones. Y ya con el Holiday Special, que fue el año siguiente, ese programa de televisión que no gusta a nadie, bueno, pues ahí también grabó nuevos sonidos de pumas y de camellos. Porque claro, había tantos Wookiees en esa... Hacía falta un poco de variedad. Hacía falta mucha variedad en los diálogos y tal, y luego ya los siguió utilizando para el resto de películas. Ya tenía esos 4 o 5 animales, una biblioteca de sonidos bastante extensa, y le valió para el resto de películas a las que aparece Chewbacca. Bueno, ¿queréis preguntar algo más? ¿Alguna curiosidad más que tengáis sobre la película? Pues me va a pasar que tenemos un público tímido, ¿no? Vale, tendréis otra oportunidad luego, ¿vale? Yo voy a aprovechar para hacerte alguna pregunta. Bueno, yo no lo he comentado antes, error por mi parte. Yo conozco a Alberto hace 20 y pico años, ¿vale? Y sé que no se está quieto, ¿de acuerdo? Y no hablo de escribir, hablo de todo. Yo, por ejemplo, una cosa que comentaba el otro día es que íbamos a su cumpleaños y nos hacía juegos interactivos. Nos ponía una pantalla y nos hacía juegos interactivos. Es algo que no me olvidaré nunca, me parecía maravilloso. Y nos hacía juegos interactivos, maravillosos, de verdad. Y entonces sé que no ha escrito solo esto, sé que ha hecho más cosas, ¿verdad? Es que yo este libro ya lo tengo. Claro. ¿Qué me ofreces? Libro, pues te ofrezco más cosas. Tengo, por ejemplo, este de George Lucas, que he escrito el año pasado. Son más de 400 páginas con más de 500 fotos sobre todo lo que tiene que ver con George Lucas. Aquí tenemos los rodajes de todas sus películas, las carteleras de todo ello, y todo, pues eso, una guía muy visual. Todas las páginas tienen foto, hay algunas páginas que tienen más. Hablo de su familia, el rancho Skywalker, el Walt Letterman, que es el actual rancho, digamos, las empresas que tenía, las empresas que tiene ahora, porque todavía conserva, por ejemplo, Industrial Light and Magic, ¿vale? Todo tipo de imágenes, de pósters. Habla también del merchandising que se ha fabricado con su imagen, porque hay también pósters, hay figuras de acción con su imagen. Pues he hecho un top 10, con unas 10 así más... Bueno, de hecho hay figuras de acción de sus cameos en las películas, ¿no? También hay del Barón Papanoide, por ejemplo, que es el senador ese de piel azul, que aparece en el episodio 3, también hay action figure, y la comento por aquí. Todo tipo de temáticas. No es la típica biografía, que eso es un poco al principio, sino que también pues, hablar de eso, ¿no? El making of de las películas, cómo escribe los guiones de Indiana Jones, cómo escribe los guiones de Star Wars, los cameos que ha hecho en Star Wars, los guiños que le han hecho en otras películas, todo tipo de temáticas. Pues este tiene un precio de 20 euros. Efectivamente, Star Wars no es lo único que escribes. Eso Tienes ahí de todo un poco. de todo un poco. Tenemos aquí Indiana Jones también. Indiana Jones también es una saga que me gusta muchísimo. Entonces existe este volumen 1, la edición 2023. Este le puedes encontrar vía web en theforcebooks.com, donde hay muchos otros libros de cine. Y entonces aquí abordé las 4 primeras películas de la saga. Pues el making of, No la arqueología... Porque muchas veces ni se cuenta, ¿no? Pues eso, también una guía pues muy visual, plagada de imágenes, con los pósters de las películas, fotos promocionales, y hablo de todo, ¿no? Escenas eliminadas, la arqueología también de ello, pues cómo es el Santo Grial de verdad, digamos, o cómo es Petra, que es donde está el templo del Grial, meto un poquitín más de arqueología. Y bueno, pues habla incluso hasta de actores de doblaje españoles, un poco la mini biografía
de los que han doblado estas películas, porque también es un tema que no se ve en los libros porque es algo de España. Entonces, como los libros suelen estar en inglés, pues esos temas no vienen, ¿no? Pues estos son 212 páginas a todo color, en este caso en tapa blanda, y tiene un precio de 28 euros, más gastos de envío porque hay que solicitarle a esa página. Este es el que he publicado hace 2 meses, que es la continuación de ese que escribí hace 2 años, y aquí abordo pues, lo que no pude abordar en otro por temas de espacio, que era la serie del joven indie, la 5ª película y el merchandising de toda la saga. Esos son los tres capítulos, y lo mismo, pues biografías de los actores, biografías de los actores de doblaje, making of, escenas eliminadas, gazapos, todas las temáticas que se os ocurran. Aparte luego también pues, los temas de arqueología, pues, por ejemplo la serie Joven Indie, pues el tema del tocado del chacal está basado en una pieza auténtica que está inventada para la serie, que el villano de este capítulo había interpretado a 2 villanos en busca de la arca perdida, es Big Taulian y es Barranca, el que le traiciona al comienzo en el templo peruano, y es el hombre del mono en las escenas del Cairo. Entonces ya es un actor que ha trabajado 3 veces con la franquicia. Ese tipo de cosas me encantan, las suelo meter siempre. Y luego pues termino con el merchandising, todas las ediciones de las películas que ha habido en DVD, en Laserdisc, en VHS y demás, las bandas sonoras, las figuras de acción, todos los juegos de mesa, todos los videojuegos, una breve descripción de todo lo que se ha ido publicando, todas las novelas también, los cómics, es un capítulo bastante extenso sobre el merchandising, no solo de la serie de Joven Indie y de la 5ª película, sino en ese caso es de toda la saga para completar el volumen 1, ¿no? Bueno, decir sobre esto que hasta que te pusiste a escribir esto, 20 años prácticamente muy poco aquí en Claro, español, en castellano hay muy poquitos libros y no abordan estas temáticas. Igual es más un recorrido general sobre cómo se desarrollan las películas, ese sí que hay alguno. Pero claro, luego ya meter eso, pues biografías, o meter el doblaje, o meter el merchandising, pues eso... Nunca fuimos un mercado interesante, ¿no? Claro, debe ser eso, sí. Vale, me has hablado de cómo se hacen las cosas, pero yo sé que escribes novelas también, porque tengo alguna en casa. También esas se dan agotadas, pero bueno, os las puedo enviar gratuitamente en formato digital, que es lo que estoy haciendo cuando lo piden. No, pero bueno, yo me refería también, por ejemplo, que tienes novelas de Dineros, tienes alguna novela de Star Wars, pero Sí. tienes ahí, por ejemplo, el Indiana Jones, que es la tercera cosa que te gusta, que digo Sí, yo, ¿no? la otra saga que me gusta mucho es James Bond, son esas 3 sagas que estoy continuamente haciendo cosas. Ah, bueno, no, aquí tenías, no, perdón, aquí Novela tenías, no. tienes razón. Sí. Es que cómo se hace esas- también, me es que, conozco claro, un poquito ahí. estos sí, son verdad. tiradas muy pequeñitas, de 50 a 100 ejemplares, ahora estoy tirando más a 100 ejemplares, son autoediciones con editoriales como de Force Books, salvo el caso de este sí que es distinto porque es de Dolby, entonces está distribuido por Amazon, por FNAC, por todas las tiendas de cómics, pero el resto los vendo yo de boca en boca por internet, entonces son eso, tiradas muy pequeñitas, ¿no? Y he escrito eso, novela de Star Wars, novela de Indiana Jones y novela de James Bond. Tengo novela de las 3. Sí, no me he dado cuenta que aquí tenías el de, sí, es verdad. Se agotaron, pero bueno, me los podéis pedir por email o en las redes sociales, os lo mando digital y sin problema, ¿no? Y bueno, pues esta es una guía de James Bond, que todavía me queda un ejemplar, que publiqué hace un par de años, con varios compañeros del Club Archivo 007, que somos una asociación sin ánimo de lucro que hay aquí en España, dedicada a la gente secreta. Otra cosa de la que no había nada. Que no había nada en español, entonces hemos creado pues, varias redes sociales, tenemos un foro, hacemos pequeños eventos aquí en Santander y en Madrid, vamos a eventos invitados, por ejemplo en Cicipaz en Fuenlabrada, y bueno, pues una cosa que se nos ocurrió es pues, ¿por qué no hacemos un libro entre 4 de los 6 miembros del staff que estábamos interesados en escribir? Y entonces aquí son curiosidades de cine también, pero relacionadas con España. Pues por ejemplo, una curiosidad, Alfredo Landa dobló a un camarero en Doctor No, la primera película de la saga. ¿Por qué? Porque al comienzo de su carrera combinaba la actuación con el doblaje. Bueno, pues esa es una curiosidad de la saga de James Bond. Cuento también que cuando rodaron en Cádiz las escenas cubanas de Muere otro día, pues Halle Berry, que estaba en bikini, se congelaba de frío, les hizo muy mal tiempo. Luego, de hecho, digitalmente tuvieron que cambiar los cielos porque estaban encapotados y estuvieron a punto de suspender el rodaje en Cádiz. A pesar de que lo rodaron en abril, pues hubo varios días que hizo muy malo y lo hicieron de aquella manera, ¿no? Entonces cada vez que decían corte se tenía que poner un albornoz rápidamente porque se estaba helando y luego le daban una bolsa de agua caliente tanto a ella como también a Broso. Y encima en el agua, como haga frío. Por eso te digo que meterse en el agua, aunque sea en Cádiz, en abril y haciendo malo, pues no es lo mismo, ¿no? Y entonces tuve que interpretar que hacía buen tiempo. Ese tipo de curiosidades son las que meto aquí. También hablo del personaje literario, hay cositas metidas de España en el personaje literario. Fleming también tiene alguna cosilla relacionada con España, por ejemplo diseñó la operación GoldenEye, que era para en la Segunda Guerra Mundial que España, a ver qué hacemos si se pasa con los nazis, pues era un plan de a ver qué hacemos con Gibraltar en caso de que haga ese movimiento de España, y lo llamaba Operación GoldenEye, que luego lo han utilizado como el nombre de su finca en Jamaica primero y la película de Brosnan del año 95. Bueno, pues esas son cosas relacionadas con Ian Fleming, James Bond y España, ¿no? Bueno, pues estos eran más de 200 páginas, también a color, en tapa blanda en este caso,
y pues con todo tipo de curiosidades. Incluso hacemos 10 entrevistas a gente del club para que hable de sus colecciones, de cómo viven su pasión por James Bond. Hablamos también de los orígenes del club, que empezó como página web y luego pues ha ido ampliándose hasta ser asociación. Ese tipo de cosas son las que contáis aquí, y tiene un precio de 19,50. ¿Vale? Bueno, pues ahora que nos has hablado de tus personas, claro, como decía antes, yo este libro lo tengo hace bastante además. Un montón de detalles, un montón de escenas, pero me faltan escenas. Y hay muchas películas, no hay una. Ah, vale, si es por película, claro. Yo sé que el siguiente está hecho, prácticamente. O sea, si eres terminado, ¿no? Terminado, ¿Cuándo sí. lo sacáis a la venta? Pues sale ya en verano. El de escena por escena del Imperio Contraataca ya lo he terminado en febrero, y ahora de aquí, o sea, desde febrero hasta el verano, pues va a estar la editorial pues maquetando. No han dado tiempo a aprovechar para sacarlo la semana que viene, ¿no? Porque no ha dado tiempo para hacerlo para ahora. Y entonces, pues en torno a verano, que es cuando sale el otro salió en verano el año pasado, en torno a julio, pues yo calculo que es cuando me han dicho que va a salir. Porque claro, yo les paso una maqueta para que sepan un poco las fotos que quiero, cómo lo quiero colgado, pero luego lo adaptan al formato de ellos. Bueno, sí, tienen que adaptar esos formatos y todo. Eso es. Y claro, ya que esta vez habéis fallado y no llegáis el día 4 de mayo, ¿vais a poder llegar al 4 de mayo con una hipotética tercera película? ¿Está planeado? ¿Estás trabajando en ella? Eso sí, empezaré ahora en verano ya a escribir el siguiente, claro, porque estos libros me llevan en torno a 6 meses, porque hay que documentarse mucho, tiro de documentales, páginas web, vídeos, etcétera. Y entonces me pondré ya en verano pues para el año siguiente que salga el del Rato al Jedi, claro. 6 meses. Más o menos 6 meses, sí. ¿Solo? O sea, me dices que Bueno, estás trabajando y te estás buscando... No, joder. Sí, sí. Yo, a ver, yo he visto el libro, ¿vale? Yo he visto otras cosas que ha hecho. A mí me dice que hace esto en 6 meses y yo estoy calculando que yo igual necesito 6 años. Bueno, claro. Entonces, claro, Sí, sí. me sacas el tiempo, macho. Claro, es que meto muchas horas, entonces siempre que tengo huecos libres, pues me pongo a escribir sobre este tema. Es una Cuando yo afición. pongo la tele, tú te pones a escribir. Claro, tú igual ves una serie en una semana y yo tardo un No, mes. no fastidies. Las Una series- semana, no puedo, no me da. Pero hay gente que hace eso, no, me he visto Juego de Tronos toda la temporada en un fin de semana. Vale, yo voy un capítulo por semana, poco a poco, veo por la noche la tele y entonces por las tardes me pongo a escribir. Entonces por eso igual pues lo hago en 6 meses, porque Trabajas muchas mucho. horas. Aquí Meto la muchas conclusión horas. es que trabajas mucho y no te estás quieto. Eso es. Es una afición que tengo de escribir siempre. Bueno, os voy a dar... Bueno, no sé si te queda algo en el tintero antes de... No, yo creo que he explicado un poco sobre los libros que he traído, que estoy actualmente vendiendo. En The Force Books hay más cosas, por ejemplo, revistas de The Force, de Star Wars, he participado prácticamente en todas, y alguna cosilla más por ahí. Hice también un libro de Rosa Futuro, que está ahí en esa página, que se llama Esto es muy fuerte, Doc, le llamamos. También, pues curiosidades, making of, un poco lo mismo que estos, y está también en esa página, theforcebooks.com. Pues nada, os voy a dar una segunda oportunidad de preguntar algo, alguna curiosidad, algo que digas, ostras. Venga. Ya lo has contestado más o menos, pero yo te iba a preguntar si pensabas en más libros y si tienes pensado también hacer sobre las precuelas, el episodio 1 especialmente. Yo por mí sí, si la editorial ve que las ventas están funcionando como con este, que se está vendiendo muy bien, de hecho este se está vendiendo ya incluso en Latinoamérica, porque Dolmen tiene una filial ahí que se llama Océano, y están vendiendo ya en Argentina, en Uruguay, pues algo, bueno, si está en castellano, pues ahí se puede ver sin ningún problema. Nos contaba Gemajo que había vendido aquí 4 o 5 copias, Aquí en ya nada, 4 o 5 copias es una aquí en semana. Santander en esta tienda, y me han hablado muy bien eso, a nivel nacional muy bien, y por eso cuando se me ofreció, oye, que me pongo con el libro de biblioteca, sí, no, conté con él, que entonces ya me puse el verano del año pasado, porque ya me dijeron que sí, puede seguir. Si se siguen vendiendo bien, pues me imagino que me dan luz verde, y yo por mí me gustaría hacer los 9 episodios, esa es mi idea. Del resto de películas es más complicado, porque igual encontrar información de cada escena de la película Han Solo o la película Rogue One, pues eso puede ser más complicado. Pero de estas, de los episodios principales, que hay muchos libros, que busco por internet, pues se puede sacar adelante. Y si no se saca adelante, lo vas a hacer por deporte, como has hecho con otras veces. Hay veces que sí, hombre, si no, pues hago versión digital, también, se puede hacer versión digital y no pasaría nada, porque a mí es un entretenimiento, yo también descubro muchos datos cuando estoy escribiendo y me lo paso muy bien cuando se escribe. Pues nada, si te gusta el libro, tienes una oportunidad de llegar al episodio 1. Sí, a ver si Lo hay apoyaré. suerte. Una película que curiosamente en su momento no se la vio muy bien, pero a ver, es una sensación personal. Yo creo que según pasa el tiempo ha ganado. Bueno, Es decir, tú lo has valorizamos, comparado sí. con otras cosas que han hecho y, hombre, yo, Jar Jar, pues es mejorable, no lo vamos a negar. Eso no ha cambiado tanto. Pero hay muchas cosas que las miras y a mí me da la sensación de que ha envejecido mejor que otras. Eso que dice la gente actualmente, ahora que se han pasado unos años, se valora mejor, sobre todo comparado con 7, 8 y 9, que ha sido muy decepcionante para el fan clásico, digamos, el fan veterano, por así decirlo. Empiezas a ver y dices, pues no estaban tan mal los episodios 1 y 3, ¿no? Ha ocurrido ese efecto y con toda razón, ¿no? Porque claro, el episodio 7, 8 y 9 se ha hecho el guión
uno por uno con Lo gente comentábamos distinta. antes de la Os presentación, comentaba antes. que son 3 pegotes juntados. Claro, y el uno de los E3, como está siempre Lucas detrás, pues está mejor, por lo menos más coherente. Hay una coherencia, Hay efectivamente. cosas que te pueden chirrear, como puede ser el personaje Jar Jar, que igual es demasiado infantil para estas películas, pero el resto a mí me gustaron. Soy unos E3, no tuve problemas con ella. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Bueno, a mí de hecho lo que me pasa, o sea, no es, a lo mejor digo una barbaridad, bueno, lo voy a decir, que no soy un gran fan de Star Wars, pero sí que lo he tenido presente en mi vida y hay cosas que han hecho que yo recuerdo que veía cuando era pequeño y no sé si las llegué a soñar y resulta, por ejemplo, me acuerdo de una serie de los Ewoks Sí, y de una película o algo de animación que creo que me pasaste tú, ¿De droides? y ya se me ha vuelto a olvidar, porque es que tengo un barullo con Star Wars. Existía una con pequeña serie de sí, muy antigua, ¿no? una de droides que solo duró una temporada y la de Bus y Lobos. Vale, pues Pero todo el mundo se ha olvidado de ellas por una razón. Pero ¿vale? eran Disney Plus. Se quedó en mi corazoncito al final, no sé cómo. Para Yo me niños acuerdo que- cuando era pequeño Bueno. y sobre todo lo que me gustaba más, o sea, me gusta más, para mí, lo mejor de Star Wars, ya te digo, no soy un gran fanático, pero para mí lo que más me gusta de Star Wars es Yoda pegándose por una linterna con R2. O sea, es mi escena Esa favorita está muy simpática. de todo. O sea, ese rollo que yo creo que, bueno, que Yoda ha cambiado mucho, ya no es ese rollo tan como de Muppet o de... Pero vamos, que me quedaba con Pues todo. eso lo cuento en el Sí. siguiente libro, el Imperio Contraataca, que fueron improvisaciones de Irving Kesser en pleno set de rodaje. Quería que fuera un Yoda más juguetón para engañar, digamos, a Luke de que yo no soy Yoda, ¿no? Entonces, por eso le pone nervioso, le pone un poco a prueba con ese tipo de gestos, ¿no? Y eso Irving Kesser metió mucha mano y por eso siempre se dice, ¿no?, que el Imperio Contraataca es la favorita de los fans, es la que mejor está considerada por la crítica, porque entre otras cosas por las aportaciones de ese director, que fueron tremendas. Es una de las cosas que hablo en ese nuevo libro, claro. De hecho, eso comentas, a mí también me parece una escena interesante porque es lo que dices, está demostrando la impaciencia de Luke. Eso es, le pone a prueba esa Y impaciencia. parece una tontería, pero metes un poco de comedia a veces en las Sí, cosas sí. y relajas un poco el ambiente, ¿no? Pues Luke viene de un momento malo, ¿vale? Vienen de Hoth, Derrota de Hoth, ha sido ¿no? una derrota aplastante, está ansioso, quiere ir a rescatar a todo el mundo, quiere salvar todo, ha visto a Obi-Wan otra vez. Y un poco de humor, relaja, a mí me parece una escena muy interesante, la verdad. Quedó muy bien, porque originalmente eso, Lucas le tenía más pues como el típico profesor rígido y no tenía esos toques de humor que metió Irving Kesser, ¿no? Y así hizo un poco con todo. Por ejemplo, otra escena que se improvisó Irving Kesser fue cuando el R2D2 se pone de puntillas para ver por la ventana de la cabaña de Yoda. Se lo ocurrió también en pleno set de rodaje y luego, claro, tuvimos que construir un andamio para elevar al R2D2 para que hiciera ese gesto. Eso no estaba previsto y claro, para ver ese momento igual se tiraron 2 o 3 horas. El mundo del cine es complicadísimo y te das cuenta cuando investigas un poco. Y dice yo Lucas que es su escena favorita de la película, lo de los dedos de puntillas le encantó. Pero es lo que te digo, un poco de algo cómico, algo Ese gracioso. toque cómico hay entre una escena y otra, pero van a estar, digamos, entre comillas, discutiendo, más serio. Pues metes eso de los dedos entre medias y queda fantástico. Es como que te empachas mucho de salados y te meten salados a la Claro. y un poco de dulce de vez en cuando. Y Eso es. Sí, tuvo Irving Kesser unas ideas brillantísimas, ¿no? También se me ocurre, me estoy acordando ahora, que cuando está Chewbacca con un soplete, con el milenario al principio de la película, pues se ocurre ¿no? ponerle un soplete para que se vea claramente que está trabajando. Porque claro, si está manipulando solo con las manos, igual no sabemos muy bien qué está haciendo, pero si está con un soplete, por supuesto inventado para la película, con los detalles y tal, que parece futurista, y quedó también muy bien esa teoría. Tiene una cantidad de aportaciones Irving Kesser que son increíbles, y es una de las cosas que cuento en ese nuevo libro, el Imperio Contraataca. Pues si sabéis, en verano. En verano pues tengo la segunda parte. ¿Tenéis alguna pregunta vosotros? ¿Alguna cosilla? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no pasamos al sorteo que teníamos Sí, y previsto. antes de terminar, a Alberto le gusta siempre sortear cosas. Sí. De hecho, cuando vaya a las jornadas que montamos ahí en el También. Palacio de Deportivo de septiembre, siempre se lleva sus propios regalos y todo. Le gusta que la gente se vaya pues con algo. Entonces, vamos a reparte repartiros. uno para cada uno. Redoble de tambor. 280. Venga, premio. Bueno, aquí está el 280, ¿eh? Bueno, pues te llevas este póster de Mandalorian. Chulo! Ahí está. Muchas gracias. Bueno, pues nada. Muchas gracias por venir. Nada, Muchas gracias por a todos. participar. Y nada, pues aquí me tenéis con lo que queráis. Y pues eso, en verano pues volveré con la segunda parte del libro. El Imperio Contraataca.